23 de mayo salen de la aldea de 70 a orillas del río Apure en Venezuela. 5 de junio atraviesan el río Arauca. 12 de junio llegan a Tame, se une Santander y se arma un ejército de 4.000 hombres. Todo el recorrido de los llanos de Apure en Venezuela y los llanos de Casanare en Colombia, o en la Nueva Granada en entonces, lo hacen en época de invierno, con el agua al cuello. Ello lleva a que el ejército va a tener miles de dificultades: comida, menaje, equipos de campaña, equipos de medicina, los animales tampoco aguantan. Entonces eso va diezmando el ejército. Cuando las tropas llegan antes de Guadualito, el batallón Húsares desertó. Más de 250 soldados abandonaron las filas de las tropas patriotas. Bolívar se ve obligado a convocar un consejo de oficiales, el cual lo hacen en los llanos o las selvas de San Camilo. Y allí, en ese consejo de oficiales, se decide no continuar, debido a los problemas que el ejército tiene en ese momento. Pero a la reunión asiste el capellán general de las tropas. Esa primera batalla, José Antonio Arredondo, él no era americano. Siempre nos contaron desde pequeños que granadinos y venezolanos, no. En las tropas de Bolívar habían hombres y mujeres de 16 nacionalidades. José Antonio Arredondo era de Marruecos. ¿De dónde, perdón? Marruecos, Ceuta, limita con España por el Mediterráneo. Él era marroquí. Recordemos que Marruecos era colonia española en su momento. Entonces él era un militar español, pero que se había pasado a las tropas patriotas. Y es el héroe de la primera batalla. Suben el páramo de Pisba, donde 40 hombres mueren por el efecto de altura. Soroche. Si subir esta lomita es pesada, imagínense subir del nivel del mar a casi 5.000 metros de altura. 40 hombres murieron por el efecto de altura. 40 se devuelven. Los caballos no subieron la montaña. ¿Por qué no suben la montaña? Porque los caballos del llano eran sin herraduras, sin errar, no se necesitan estar errados. Los caballos para la montaña sí necesitan estar errados. Las mulas fueron las únicas que subieron, el ganado tampoco subió. Es decir, que la batalla del Pantano Vargas no fueron con caballos llaneros. Luego de allí llegan a un sitio llamado Quebradas, donde le entregan el tercer caballo que Bolívar utiliza en la campaña libertadora. La yegua en la que sale de Venezuela, que llega hasta Tame. El animalito no arrancó más después de Tame. En Tame le entregan el caballo colorado y luego allí en Quebradas le entregan el azabache. ¿Alguien sabe de qué color es azabache? Negro. Azabache es negro. El guairo, así se llamaba el caballo. Luego, de allí llegan a Socha, 4 de julio, la nodriza de la libertad. Honrada Socha, que se desviste en el templo de Dios para vestir a los hombres que nos dieron la libertad. Algunas personas voluntariamente se quitaron su ropa y la entregaron, otros fueron obligados. Símbolo de allí, Matilde Anaray, la primera niña que se quita una blusa y se la entrega a uno de los soldados. Y de allí viene el encuentro de Bolívar con el padre Andrés María Gallo en Socotá, donde el padre Gallo le entrega a Bolívar 24 caballos, entre ellos el verdadero caballo que Bolívar utiliza en la campaña libertadora, que no es el bayo que conocemos, sino era un caballo de color zaino. ¿Alguien sabe qué es color zaino? Negro tirando a amarillo o a colorado, beige. Negro tirando a colorado, perdón, es el zaino. Allí le entrega el caballo muchacho, que se lo envía la mamá de él, la señora Juana Velasco de Gallo. Ahorita hablamos de ella. Ella le envía 24 caballos, varios empleados de la finca de ella, en Toca, y le entrega a los 2 hermanos menores del padre a Bolívar para que hagan parte del ejército. Y de allí viene el enfrentamiento en Corrales, 7 de julio. La heroína, una mujer. Mujeres también venían en las tropas, el batallón de servicios o las voluntarias, más de 250. Las llamaban las Juanas, porque 3 Juanas lideraban ese grupo de mujeres. Barreiro toma 24 prisioneros y los va a lancear en un sitio que se llama La Ramada, cerca de Sogamoso. Y la señora Juana Escobar va y pide clemencia. Y la señora corrió la misma. La toman prisionera, la colocan de espalda a otro de los prisioneros y los 2 cuerpos al tiempo son atravesados por una lanza. Se convierte en mártir y a la vez en heroína. Y de allí viene la batalla más larga de la campaña libertadora, que es la que menos se habla y la que más tiempo duró, la batalla de Gámeza. 10 y 11 de julio. El héroe de esa batalla, Juan José Reyes Patria,
Entre la vía que va de Sogamoso a Corrales, uno pasa por un sitio llamado Puente Reyes. Ahí en toda esa zona fue el enfrentamiento. 10 y 11. El héroe Juan José Reyes, patria. Y allí muere Antonio Arredondo, el héroe de la primera. Y de allí viene la batalla trascendental, la de la Cruz de Murcia, lo que hoy todos conocemos como Pantano. Toma el nombre de Vargas ese día. Bolívar es el que le da el nombre de Vargas al sitio. Por la familia Vargas, que fue fusilada ese día por las tropas españolas. Por eso es que toma el nombre en homenaje a esa familia. Allí los héroes son muchos. Siempre se nos habla solo de Rondón y los 14 lanceros. Les pregunto, ¿será que 15 hombres serían capaces de derrotar a un ejército de 4000? ¿Qué creen? Como difícil, ¿cierto? Que 15 hombres nomás los vayan a derrotar. No, ellos no podían derrotarlo. ¿Qué fue lo que hicieron realmente? ¿Por qué se les valora lo que ellos hicieron allí? La batalla para los patriotas estaba totalmente perdida. Barreiro ya había ordenado izar el pabellón de España en el cerro más alto, el Picacho. Dijo, viva el rey de España, ni el poder de Dios nos ha de quitar la victoria. Y envía la caballería para que remate el enfrentamiento. Cuando Bolívar ve que la caballería se erizaba como una serpiente por el camino real hacia donde ellos se encontraban, él exclama, Virgencita de donde hacen tiestos, ayúdame, se nos vino la caballería encima y se perdió esto. Y es cuando se le acerca a Rondón y le dice, mi general, ¿cómo se ha de perder la batalla si mis hombres y yo no hemos peleado? En las memorias de Fray Ignacio Mariño dice que Bolívar ni siquiera miró quién era el que le estaba hablando, sino simplemente de la preocupación le dijo, coronel, salve usted la patria, hágalo. Lo asciende automáticamente al grado de coronel. Era un soldado común y corriente. Rondón se va ante sus compañeros y les dice, camaradas, los que sean valientes síganme. Solo lo alcanzaron a escuchar 14. Esos 15 hombres se lanzan cerro abajo, atropellando la tropa española que comenzaba a subir el cerro del Cangrejo. Al ver Bolívar lo que esos 15 hombres estaban haciendo, se anima nuevamente. Le ordena al trompeta mayor tocar a la carga, coge su gorra en la mano y grita, Mojica, Infante, Carvajal, este es el momento de triunfar o morir, a la carga. Se monta en el caballo el muchacho agitando la gorra y más de 250 jinetes detrás de él y el resto del ejército. Y así es como realmente se cambia el resultado de una batalla que estaba totalmente perdida. ¿Qué hacen los 14 lanceros? Simplemente dan el primer paso e incentivan a un ejército moribundo que volviera a combate. Eso es lo que se valora de ellos. No es que hayan derrotado a un ejército español, sino que dieron el primer paso. El resto, todo lo que le han agregado, ya es pura poesía. Todo es pura poesía, pero eso es realmente lo que sucedió allí en el pantano de Vargas. Hay otros héroes allí que nunca se les hace homenaje. Jaime Root, el comandante de la Legión Británica, le pierde su brazo izquierdo, lo levanta con el otro, dice, he perdido un brazo, con el que me queda le daré libertad a mi patria. El médico, que era francés, le dice, ¿cuál patria? ¿Inglaterra o Irlanda? Él era irlandés. Y él dice, la que me ha de dar sepultura. A los 5 días murió de gangrena. Y una mujer también es heroína allí. A las mujeres no les permitían ir a combate. Pero ¿qué hacían las mujeres cuando tenían las condiciones de hacerlo? Se vestían de hombres para pelear bajo las mismas condiciones. Y eso fue lo que el 27 de junio en Paya, una jovencita que no había cumplido 18 años de edad hizo. Se vistió de sargento y se incorporó al ejército. Al mando de ella quedaron 150 hombres. Nadie sabía que era mujer. En las tropas simplemente la conocían como mi sargento. Desafortunadamente la carrera militar de ella fue muy corta, porque el 25 de julio, el día de la batalla, es herida de muerte. Le entierran una espada en el pecho en sentido vertical, desde una montura, de arriba hacia abajo. Cuando le entierran la espada, los botones de la charretera salen a volar. Esta se abre, se le sale un seno. Cuando llega el médico a asistirla, se da cuenta que era una mujer. Simona Amaya, no había cumplido 18 años de edad, una heroína en el pantano. El único homenaje que hay a ella es en una pintura que hay allá, que desafortunadamente está cerrada al público. Es un mural de 120 metros donde se cuenta la historia de la campaña Libertador. La primera sargento del ejército colombiano. Otra mujer de Pori llegó a ser sargento primero entre las tropas de la campaña Libertador. Luego del triunfo allí, 5 de agosto las tropas llegan a Tunja. 1.250 hombres nomás llegaron de los 4.000 que salieron el 12 de junio de Tame. Las damas de la ciudad se ponen a hacer camisas
hacen más de 1000 camisas en día y medio. Juana Velasco de Gallo, la mamá del padre Gallo, la señora que le había enviado el caballo al muchacho a Bolívar, diseña el uniforme del Estado Mayor. Chaquetón rojo, pantalón azul, que utiliza hoy en día el batallón guardia presidencial. Se unen los voluntarios de Tunja, los voluntarios del Socorro, el batallón tiradores y se completan 2.850 hombres. Nuevamente se fortalece el ejército. 6 de agosto, fiestas patronales, cumpleaños de la ciudad de la Fundación Española. Bolívar hace que esas fiestas sean más grandes para hacerle creer a los españoles que él iba a permanecer 14 días en la ciudad. Barreiro ese día llega con sus tropas a la parte alta de Tunja en un pueblito que se llama Motavita. Barreiro llega allí con 3.000 hombres. A la noche, Bolívar se entera, por medio del niño Julián Garzón, que había crisis en el ejército español, que al día siguiente contramarchaban hacia Santa Fe, pero no se sabía por dónde. ¿Por qué? Porque las tropas españolas no podían atravesar la ciudad, porque si no el enfrentamiento se lleva en las goteras de la ciudad. Entonces deciden contramarchar hacia la parte de allá. Motavita, Samacá, Villa de Leyva. Bolívar desde las 5 de la mañana en el Alto de San Lázaro les estaba poniendo cuidado. Hacia las 9 de la mañana ve que van hacia Samacá y desvían a la izquierda. Cuando Bolívar ve que desvían a la izquierda, automáticamente ya sabe que van a pasar por este lugar. Era el paso Bolívar. Le dice al coronel Manrique, infórmele a los generales Santander y Anzoátegui que se pongan en armas por el camino a Santa Fe y le tapen el paso en el puente del río Boyacá. Y él se queda verificando. Las tropas españolas ese día llegan a las 11 de la mañana y se ubican en todo el valle que está allá. En ese valle se ubicaron. Se dedicaron a descansar, confiados en que los patriotas estaban amanecidos de las fiestas de la noche anterior. A las 2 de la tarde, por medio de estos dos árboles, hay un sitio que se llama el Boquerón. No se alcanza a ver bien. Ahí asoman las tropas de Santander. Cuando el coronel José María Barreiro las ve, él cree que es un pequeño grupo de avanzada y le ordena al coronel Francisco Jiménez que vaya a las dispersas. Jiménez era el tercero en mando. Se va con todos sus hombres, cerro arriba. Cuando van a la mitad del cerro, le sale un ejército completo y lo hace retroceder hasta las orillas del río. El enfrentamiento se lleva a cabo del río al Alto del Tobal. Son 2,5 kilómetros de batalla o de enfrentamiento. El enfrentamiento jamás es encima del puente. Es triste ver que el 95% de la gente viene a tomarse una foto porque no pasa nada. Es triste verlo. Eso es un monumento que se construyó en 1939. El puente era en madera. ¿Se imaginan 5.000 hombres encima del puente? Sí, claro. El puente no aguanta. Ni por más madera de roble que hubieran colocado, no hubiera aguantado. Lo que pasa es que el puente era un punto de referencia del lugar, no era más. Entonces, cuando nosotros escuchamos la batalla del puente Boyacá, ay, sobre ese triste puente se agarraron. La batalla es en el sitio llamado Puente de Boyacá, del río hacia el río. ¿Y ese no era el puente? No, el puente era en madera. Era en madera. Alcancé a conocer ese. Era en madera. Todo era del río hacia arriba. Entonces Bolívar las arrincona totalmente hacia el río. Las van arrinconando las tropas, pero media hora después llega Bolívar, y ahí donde se ve esa fila de árboles, donde están los caballos, a este ladito hay una piedra, se llama el Atril de Piedra. Ahí se ubica Bolívar y se da cuenta que el ejército español está incompleto, que no ha llegado todo, y lo que hace es dividir. Cierra franco izquierdo, franco centro, franco norte, franco supratenaz. La figura de las escaleras abajo, de allá para acá. Y va arrinconando todo el mundo hacia el cañón, hacia el río. Bolívar conocía este hueco desde 1814. Sabía que el río en época de invierno baja caudaloso. Hoy en día el agua se bota por los lados del puente, en época de invierno. Y recordemos que el agua cuando baja por un cañón, todo lo que caiga se lo lleva. Entonces, todo es del río hacia el río. El coronel Barreiro se ubica allá donde hoy está el obelisco, peleando contra las tropas de Carlos Urber. Hace 2 intentos de unificar su ejército para poder hacer un buen combate. Jamás lo logró. En cambio, la caballería queda encerrada allá en esa zona donde están los caballos. Quedó encerrada en medio de la tropa y al quedar encerrada no tienen otra que rendirse. No hay otra alternativa. ¿Cuál es la función de la caballería? Rematar un enfrentamiento. Fue la primera que se rindió. Después de que se rinde la caballería no hay nada. Mientras tanto, la otra parte del enfrentamiento era en la parte baja.
entre las tropas de Santander y las tropas del coronel Francisco Jiménez. Vanguardia contra vanguardia. Cuando Jiménez se da cuenta que no tiene caballería, le ordena a sus hombres atravesar el otro lado del río, con el fin de ¿qué? De bloquear el paso, impedir que los patriotas cruzaran. En ese momento, sí, el puente se convierte en un objetivo militar, pero por cruzarlo. Mas no es que la batalla sea encima del puente, sino la parte final es por cruzar el puente. Santander ofrece 3 grados de ascenso en el escalafón militar al primero de sus hombres que lo cruce. 3 en 1. Cualquier militar cuanto quisiera hoy en día es un ascenso tan rápido. Son 21 años de carrera militar hoy en día, aproximadamente un poquito más para otros. Solo por cruzar el puente. Pero en ese momento aparece una niña, tenía 14 años de edad, y le dice a Anzoátegui que 300 metros río abajo estaba el vado, donde le daban de beber al ganado cuando el río estaba bastante crecido, que por allí se puede pasar. La niña los lleva por detrás de ese cerro, le dan la vuelta a la parte de allá y le caen por el canal. Se completa la tenaza. Bolívar cierra de norte a sur y la retaguardia de sur a norte. El campo queda totalmente encerrado. Miremos la figura de las escaleras abajo. Se llama el corbatín. Cerrar el enemigo en el campo de batalla. Miremos de aquí para allá se ve un corbatín y de allá para acá se ve otro. Por eso es la figura de encerrar al enemigo en el campo de batalla. Las tropas de Jiménez no hallaban qué hacer. O defender el paso o se defendían de los que iban de aquí para allá. Eso lleva al desorden y eso lo aprovecha Salvador Salcedo y abre paso con su lanza y le permite que las tropas de Santander, cuando cruzan todo, terminan. Militarmente no es una batalla, es una confrontación, porque lo que funciona es la estrategia, más no el enfrentamiento. Se le da connotación de batalla por lo que representa, más no lo es. Militarmente es una confrontación, porque funciona la estrategia. De los 5 enfrentamientos que hubo fue el que menos duró, 2 horas y media, no duró más. 113 muertos, 13 patriotas, 100 españoles, 153 heridos, 53 patriotas, 100 españoles y más de 1.600 prisioneros cayeron en el campo de Boyacá. El coronel José María Barreiro es tomado prisionero 1 hora después, 500 metros vía Bogotá, por el niño Pedro Pascasio Martínez y el negrito José, 2 niños. Siempre nos hablaban de uno. Fueron 2. No eran soldados. No que los niños soldados, ellos no podían ser soldados por la edad. Eran menores de 15 años. Al ser menores de 15 años no podían ser soldados. La ley marcial decía mayores de 15, menores de 40. ¿Cuál era la función de los niños? Ordenanzas, hacer mandados. Y ese día, ¿cuál era la misión acá? Cuidar 3 caballos. ¿Qué se pusieron a hacer? No sé, lo único es que los caballos se les perdieron. Y en estar buscando los caballos, vieron que 2 enemigos iban agachados por todo el orillo del camino real. Uno de los niños tenía una lanza y el otro tenía un arcabuz. Y se fueron siguiendo. Y 500 metros vía Bogotá desde acá, hay unas piedras grandes como esa que está allá. Allá debajo de las piedras los encontraron escondidos. No sé si sería valentía de José, el niño más grande, pero que puntería sí tenía. El único tiro lo dio efectivo. Dio de baja al acompañante que iba con el coronel Barreiro. El otro niño le coloca a Barreiro la lanza al cuello y luego llega José con la bayoneta. Dicen que le ofreció dinero, el niño no lo acepta. O los niños y lo traen y se lo entregan a Bolívar. Hay poesía, para mí es poesía, no sé si sea cierto, que Barreiro les dijo: yo soy el coronel José María Barreiro, comandante general de la 3ª división del ejército de su majestad el rey Fernando VII, acepten esta bolsa y este cintón de oro y déjenme libre. Y dicen que el niño más pequeño le contestó: soy Pedro Pascasio Martínez Rojas, hago parte del batallón primero de rifles de mi general Bolívar, usted es mi prisionero, anda o si no lo barrio, pero para mí eso es pura poesía, porque no es niño campesino que diga esas palabras así y a los 12 años y medio, que la palabra arriar sí le haya dicho, sí, porque era un léxico de la época. ¿Y qué es arriar? Enterrarle la lanza al cuello. Eso era arriar. Entonces los niños lo traen y se lo entregan a Bolívar. Cuando llegan, Bolívar los regaña: ¿dónde están las monturas? Los niños le dicen: mi general, le traemos un buen prisionero. Se lo entregan y salen a buscar los caballos. Al día siguiente, las tropas llegan a Venta Quemada
donde Carlos Zuble levanta el documento número 4, donde se narra todo lo que pasó acá, el parte de batalla. Y Bolívar revisa a los prisioneros y se encuentra con un conocido de ellos, dentro de los prisioneros, el teniente Francisco Fernández Binoni, el traidor de Puerto Cabello, Venezuela, en 1802. Y le pregunta a Binoni: ¿usted cuál cree el castigo que merece un traidor? Este acepta su error y dice: mi señor, la horca. Bolívar ordena ahorcarlo por traición a la patria. Y luego, el 10 de agosto entran a Santa Fe y las tropas son recibidas donde hoy está el Monumento de los Héroes, en la calle 80. 23 de mayo, 10 de agosto, 80 días, por eso el monumento está ahí. El 18 de septiembre se hace el primer desfile militar, ahí en Bogotá. Y ese día salen las tropas rumbo a Venezuela a darle la independencia a Venezuela. Esperamos que no se tenga que repetir. Y el 17 de diciembre de 1819 nace oficialmente la República de Colombia. Nosotros no le celebramos los cumpleaños a nuestro país. 17 de diciembre de 1819 se aprueba la ley fundamental, donde oficialmente se le da el nombre de República de primer presidente de Colombia, Francisco Antonio Sea. Algunos historiadores dicen: no, es que Sea era el presidente de la Asamblea. Sí, era el presidente del Congreso en ese momento, pero con funciones presidenciales. Cuando estaba en ausencia, el presidente titular. Y Bolívar en ese momento era ausente. Entonces, ¿quién ejercía la presidencia? Francisco Antonio Sea. Era un diputado por Caracas, a pesar de que había nacido en la ciudad de Medellín. Monumentos del parque. Fuera del parque está el de los niños, construido en el año 99, en homenaje a Pedro y a José. Acá el de Bolívar, hecho en Múnich, Alemania, en 1930, en los talleres de Pierre Miller. Bolívar con la bandera del Ejército Patriota, la Carta Jamaica sobre los hombros de 5 naciones. Sentada la diosa en la historia de la poesía épica griega Clio, y 4 ángeles pregonando a los 4 vientos la hazaña de Bolívar. El pebetero de la libertad, que se hace en el año 1954, que estaba en el Arco del Triunfo, que se hace ese mismo año por Luis Alberto Acuña, y en el año 69, cuando se hacen las plazas, lo ubican ahí. El puente, como ya les dije, es un monumento. En este puente no sucedió absolutamente nada. El monumento de Francisco de Paula Santander, la piedra en homenaje al ejército inglés. El obelisco, el primer monumento que se hace en el parque en el año 1900. Originalmente estaba de este lado del río, en el año 69 lo ubican allá. El busto de Cruz Carrillo se ve abajo del obelisco. El camino real, que es la fila de árboles que vemos allá donde están los caballos. A este lado está el atril de piedra de la casa de ellos. El nombre del río en lengua indígena es Boyacá. Boy con I latina, que quiere decir manta, ruana o cobija. Acá, cercado región de las mantas. Mal llamado teatinos, los sacerdotes teatinos nunca vinieron a pelear por acá. Es un error del año 1957, cuando se construye el acueducto de Tunja, que se llama Teatino, más no el río. Si fuera el río Teatinos, ¿cómo se llamaría el departamento? Si era la provincia de Tunja, y después pasa a llamarse departamento de Boyacá, por la batalla del río. Y el único testigo vivo que queda acá, ese arbolito que está allá, ese redondo, tiene 232 años de edad. Es un fico, es un caucho sabanero, es lo único original que se encuentra en este lugar. El resto todos son inclusive la ribera del río ha sido modificada para poder hacer las cosas.